No hay escapatoria. La lucha, esto lo demuestra la historia, es contra las instituciones, no desde las instituciones. La única manera de lograr una resistencia eficaz es luchando contra él, resistiéndolo, boicoteándolo, incumpliendo las leyes injustas, no cumpliéndolas como un corderito obediente y yendo a votar a un tipo que te promete cambiarlas y saca el 1% y hace el ridículo. Paraguay es el único país del mundo donde por presión social está prohibida la ideología de género en las escuelas. Así que yo, en vez de mirar a Estados Unidos, miraría a Paraguay. No existen los cambios políticos. Te lo dije en la entrevista anterior. ¿Qué podías esperar de Bolsonaro? Mínimo que suprima el Ministerio de la Mujer. No lo hizo. Puso una evangélica sionista al frente del Ministerio de la Mujer. Nos obligan, en el caso de Argentina, a elegir a nuestros representantes. O sea, vos no podés elegir si sos esclavo o sos libre, pero sí podés elegir quién te pone las cadenas y quién te pega con el látigo. Tampoco podés elegir si te pegan o no te pegan con el látigo. La palabra griega farmacón significa al mismo tiempo remedio y veneno. ¿Es verdad que antes la gente se moría a los 30 años? No, es una miserable mentira. En la Grecia de Hipócrates, en la Edad Antigua, la gente vivía 50, 60, 70, 80 años. En la Francia de los Ilustrados, la gente vivía 50, 60, 70, 80 años. Y en la Argentina del 2019 la gente vive 50, 60, 70 y 80 años con suerte. O sea, la escolarización es lo contrario del aprendizaje. La escolarización te dice qué tenés que pensar. El aprendizaje te permite elaborar tus propias conclusiones y, por otro lado, administrar tu tiempo de manera más útil. Que la cárcel escolar, como la llamé siempre, y tengo los testigos, no se trataba de educarte, sino de disciplinarte. Sistema escolar. Bueno, en la Atenas de Pericles había 300.000 personas. ¿Bien? No había un solo analfabeto y no había una sola escuela. La tradición de conocimiento era oral. Y los griegos desarrollaron absolutamente todas las áreas del conocimiento humano hasta límites muy superiores a los que hoy hemos llegado. Hace poco estalló el escándalo de Piero Anversa, este cardiólogo mega reputado que publicó 31 estudios truchos en una revista de Harvard porque le pagaban los impulsores de la investigación con células madre. Murieron muchísimas personas como consecuencia y los yanquis tuvieron que pagar una multa. No fue preso. Preso va Assange, el periodista más heroico del siglo XXI. Estos tipos no. Bueno, continuamos con esta segunda parte de la entrevista a Nicolás Moraz. Vamos a tratar otros temas muy interesantes también e importantes. Nicolás, hace unos días estuviste nuevamente en TLV1, en el canal de YouTube. Estuviste en el estudio hablando acerca de los candidatos que hubo para las últimas elecciones que pasaron también hace 2-3 días. Y básicamente hiciste una crítica con grandes fundamentos a cada uno de los candidatos. Y a mí me surge la duda de si existe alguna manera, según tu punto de vista, de combatir este gobierno mundial al que nos están dirigiendo desde las altas esferas, desde los partidos mayoritarios. Digamos, uno podría pensar, en vez de hacerme una organización que voy a tardar un montón en crecer, quizás me hago esa organización, pero me meto en un partido mayoritario para tratar de hacerme espacio, a ver si en algún momento logro no solo captar más gente, sino logro algún resultado, alguna ley, algo. No vas a llegar ni a la esquina, salvo que lo que quieras es tener sueldo de diputado, 70 empleados y un auto oficial y pasajes gratis. Si ese es tu sueño en la vida, adelante. Si vos querés cambiar algo, no vas a llegar ni a la esquina. Yo soy anarquista porque el anarquismo es la postura más pragmática y realista. Contra lo que dicen los ignorantes, la mayor utopía es que si vos sabés que hay gente mala en el mundo, le des a unos poquitos el poder de gobernar los destinos, la vida y la propiedad del resto del planeta. O sea, el principal argumento contra el anarquismo es, pero si la gente, o sea, vos si dejás a la gente libre se van a matar. No, nosotros vivimos en la ley de la jungla. Nosotros vivimos bajo la ley del más fuerte. A ver, preguntale a Rodríguez Lastra si no vivimos bajo la ley de la jungla. Preguntale a Assange si no vivimos bajo la ley de la jungla. Vos podés ir preso siendo inocente, podés ir preso siendo un héroe y podés mandar y decidir sobre el resto de los demás siendo un criminal, que es el caso de absolutamente todos los políticos. Los liberales
plantearon en el siglo XVIII, Locke y Montesquieu, la división de poderes. En el siglo XIX fueron los liberales los que enterraron esa idea y dijeron, nos equivocamos. Ya en el año 1883-1884, Herbert Spencer advierte que el Partido Liberal Inglés, que era el que se proponía como el partido del pueblo, los Whig, los defensores del pueblo frente al avance del gobierno sobre sus vidas, desde que entró en el Parlamento había mucho más leyes, mucho más prohibiciones ridículas, mucho más impuestos, y los parlamentarios liberales eran tan aristócratas y tan oligarcas y tan elitistas y tan mercenarios como los Tories, como los conservadores. Por eso Spencer ya en 1884, Spencer, padre de la sociología, el sociólogo más grande de la historia, un filósofo extraordinario y un liberal clásico brillante. Ya desde 1880, Spencer advierte que el cuentito de que los diputados van a defender a la gente y se van a hacer competencia entre ellos era una miserable mentira. Desde entonces hasta ahora no existe absolutamente ningún parlamento que vos puedas destacar por haber defendido la libertad del pueblo. Todo lo contrario. Desde entonces tenés mucho más Estado, mucho más leyes, mucho más represión, mucho más vigilancia. Y la vida de todos es más difícil. ¿Bien? Bueno. Lysander Spooner, otro brillante liberal, un personaje extraordinario, ya escribe Sin traición, la Constitución sin autoridad, donde refuta esa ridícula idea del contrato social de Rousseau. O sea, que el Estado se basa en un contrato que nadie firma. Porque esa es la farsa democrática de que nosotros en realidad somos libres porque nos obligan, en el caso de Argentina, a elegir a nuestros representantes. O sea, vos no podés elegir si sos esclavo o sos libre, pero sí podés elegir quién te pone las cadenas y quién te pega con el látigo. Tampoco podés elegir si te pegan o no te pegan con el látigo. A ver, Buchanan, que fue un gran economista, uno de los últimos grandes economistas del siglo XX, él dice en la teoría de la elección pública qué clase de criterio serio podés proponer para decir que una persona cuando llega a una posición de poder y tiene la capacidad de actuar para sus propios intereses, perjudicando a los demás, no lo va a hacer. O sea, tenés que depender de que los políticos sean ángeles, porque claramente es mucho más fácil para los jueces entongarse con el Poder Ejecutivo, o para el Poder Ejecutivo entongarse con los diputados, antes que enfrentarse entre ellos y defender a la gente. Si nosotros de todas formas vamos a tener que pagar los impuestos más altos del mundo, tragarnos las leyes de género más agresivas. No existen los cambios políticos. Te lo dije en la entrevista anterior. ¿Qué podías esperar de Bolsonaro? Mínimo que suprima el Ministerio de la Mujer. No lo hizo. Puso una evangélica sionista al frente del Ministerio de la Mujer. Donald Trump envía por el mundo a su hija Ivanka, que es la virtual primera dama, a promover el empoderamiento femenino. Búscalo, está en La Nación, no en un blog conspiranoico. Ivanka Trump, la hija de Trump, vino a la Argentina en misión oficial del gobierno norteamericano a promover a Jujuy el empoderamiento femenino. O sea, además de sionistas, son feministas Bolsonaro y Trump. Acá no hay escapatoria. La lucha, esto lo demuestra la historia, es contra las instituciones, no desde las instituciones. ¿Es imposible abolir al Estado? Sí, pero por lo pronto, la única manera de lograr una resistencia eficaz es luchando contra él, resistiéndolo, boicoteándolo, incumpliendo las leyes injustas, no cumpliéndolas como un corderito obediente y yendo a votar a un tipo que te promete cambiarlas y saca el 1% y hace el ridículo. ¿Bien? A ver. Ejemplo concreto. Paraguay, gran país. Yo como liberal no te pongo de ejemplo la oligarquía monopólica chilena que bien ha desmitificado en nuestro canal los liberales el gran Martín Venegas Ortega. Yo te pongo a Paraguay como ejemplo. Y te digo, Paraguay no es un país liberal, no existen los países liberales, pero es una sociedad que tiene algunos conceptos muy claros. ¿Vos sabés por qué Paraguay tiene los impuestos más bajos del continente? El 75% de los negocios en negro. Prácticamente no hay indigentes y tiene la mayor movilidad social de América Latina, o sea, gente que era pobre y hace su negocito y prospera y le da un mejor futuro a sus hijos. Porque cuando los senadores paraguayos quisieron aumentar el IVA del 9-10%, creo que lo querían aumentar un par de puntos,
Los paraguayos agarraron las fotos de los senadores que impulsaron el proyecto y desde la despensa más humilde hasta el restaurante más bacán les prohibieron el derecho a entrada, les tiraron frutas podridas a sus autos, los taxistas fueron a tocarles bocina a su casa hasta las 5 de la mañana. ¿Bien? No le vendían ni yerba a las sirvientas, les pintaron las casas. Conclusión, no se subieron los impuestos. ¿Sabes qué pasó en Paraguay cuando Horacio Cartes, su anterior presidente, equivalente a Macri, tipo rico, mafioso, etcétera, quiso comprar a la oposición, y de hecho lo hizo, para sacar una reforma constitucional y permitirle ser reelegido, porque en Paraguay no hay reelección? Bueno, él agarra, compra a los diputados de la oposición en uno de estos movimientos típicos que pasan en todas partes, especialmente en los países del primer mundo, especialmente, lo aclaro. El pueblo paraguayo agarró y prendió fuego el Congreso. Hace 3 años pasó esto. No mataron a nadie, pero incendiaron el Congreso. Conclusión, Cartes no obtuvo su reelección. Paraguay es el único país del mundo donde por presión social está prohibida la ideología de género en las escuelas. Así que yo, en vez de mirar a Estados Unidos, miraría a Paraguay. Vos sabés lo que es mi pronunciación es pésima, pero se escribe plea bargain. Es el mecanismo por el cual la policía estadounidense te extorsiona para que aceptes cualquier cargo en tu contra. Si vos sos un hombre de escasos recursos y te acusan de una infracción de tránsito que no cometiste, la policía puede venir y te dice, bueno, ¿aceptás el cargo? No, perfecto. Vos me pegaste, me escupiste, te trataste de escapar y atropellaste un perro. ¿Quién es el testigo? El otro policía. Te armamos 5 causas. Puedes ir preso 50 años, porque así es Estados Unidos. Entonces tenés que aceptar. Vos sabés que Uber, hablando en la entrevista pasada del capitalismo corporativo que defienden los pseudoliberales, Uber contrató al ex fiscal general de Estados Unidos, de Obama, Eric Holder, para poder perseguir a todos sus empleados, desde gerentes a conductores, por acoso sexual y echar gente sin indemnización. Bueno, eso es Estados Unidos. En Estados Unidos vos tenés la mayor población encarcelada de la historia de la humanidad, en número y en proporción. Tenés 3 veces menos población que China y 3 veces más presos. O sea, hay 10 veces más encarcelamientos en Estados Unidos, proporcionalmente, que en la China del Partido Único Comunista, donde, por cierto, sus principales socios son las corporaciones norteamericanas. En Estados Unidos las cárceles son un negocio. O sea, las cárceles es una de las industrias más fructíferas que existe. Como contratista de cárceles, los Macris estadounidenses lo que hacen es lo siguiente. Toman a los más aventajados estudiantes de Derecho de las principales universidades del país y les dicen, yo voy a ser tu mecenas. Te pago todos los cursos, los posgrados, te financio la carrera si tenés buen promedio desde el principio. Si vos vas a ser sheriff, por ejemplo, que es un cargo electivo, o fiscal, o vas a querer ser juez, yo apoyo tu carrera en la magistratura. La condición es que mandes la mayor cantidad de gente presa posible. Y si vos vas a ser legislador, la mayoría de los legisladores son abogados, como en todas partes, yo te pago porque saques la mayor cantidad de leyes represivas que manden gente a la cárcel. Si sos demócrata, leyes feministas que metan hombres inocentes presos. Si sos republicano, leyes fascistas que pongan a los musulmanes inmigrantes presos. No me importa, el punto es que haya presos. Por eso Estados Unidos tiene 6 millones de presos, entre los que están cumpliendo condena, casi 2 millones, y los que están en libertad condicional. Nunca en la historia de la humanidad, ni en el peor régimen totalitario, ni en la Unión Soviética estalinista, hubo tal cantidad de gente encarcelada. Vos hoy, en determinados estados de Yanquilandia, sos un chico del secundario, haces un dibujo caricaturizando a tu maestra y vas 2 años a un reformatorio, donde las bestias de los policías te cagan a trompadas. Después pensá cómo salís. No con muchas ganas de reconciliarte con la sociedad primero, y fundamentalmente con bastantes motivos para agarrar un rifle y matar gente. Bueno, Estados Unidos, país maravilloso. Vos sabés que Estados Unidos no solo impulsó la guerra contra las drogas en 1973, que es la cruzada liberticida más criminal de la historia reciente de la humanidad, que es la principal causa de muertes violentas de este continente, que es la principal causa de encarcelamiento de todo el planeta, sino que fueron los primeros, después de Cristo, o sea, en los últimos 2 milenios fueron los primeros en sacar una ley contra las drogas
en Occidente. La ley Harrison de 1914, de tributación y fiscalización de la cocaína y los opiáceos. En el 1919, la ley seca, que es la enmienda 18 de la Constitución. En la entrevista anterior te conté que le impulsaron las feministas puritanas, feministas y fundamentalistas religiosos siempre agarrados de la mano. Y en el 73 ya es la guerra agresiva total. ¿Por qué? Pasaron muchas cosas entre 1970 y 73. Cuando los yanquis pierden Vietnam, que es la mayor derrota de su historia, vos tenés a Kissinger, que impulsa la estatización del aborto como control poblacional. Sobra mucha gente. Es una economía de guerra. Perdieron la guerra y desempleo. Aborto. El aborto en Estados Unidos se despenaliza vía Corte Suprema en esa época. Y lo empiezan a promocionar activamente en el resto de los países. Tenés el fin del patrón oro, que era lo único que quedaba para generar cierto respaldo a las monedas. El oro es la moneda que la humanidad eligió espontáneamente. Es la mayor reserva de valor de la historia. En la época de Jesucristo, una túnica de seda valía una moneda de oro y con eso hoy te compras un traje de diseñador, para que te des una idea de cómo el oro conservó su valor. Ellos eliminan el patrón oro, o sea, la obligatoriedad de que la moneda que imprimís con la maquinita tenga un respaldo en un metal escaso, por tanto no te puedas ir a la mierda y generar inflación. ¿Para qué? Para pagar los costos de su cruzada mesiánica de Vietnam. Conclusión, el resto de los países del mundo, por los acuerdos de Bretton Woods, por haber sido obligados a tomar el dólar como moneda de comercio internacional, hacen lo mismo y desde entonces tenés la mayor inflación de la historia humana en los últimos 40 años. ¿Gracias a quién? A los yanquis. ¿Quiénes crearon el Banco Central ¿quiénes generaron que los bancos centrales creados por Inglaterra se conviertan además en cajas de financiación política y generen impuestos brutales a los pobres y se encarezca el costo de vida dramáticamente? Los yanquis a partir de 1970. Y como no era suficiente y había que buscar nuevos enemigos después de la derrota brutal y humillante que sufrieron en Vietnam, y no porque defiendan a los comunistas asesinos, sino porque fue una derrota brutal y humillante para los imperialistas totalitarios estadounidenses, es la guerra contra las drogas. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor, y esto viene de Sun Tzu y de von Clausewitz, que un enemigo que vos puedas controlar. Entonces, ¿el narcotráfico qué es? Lo que ellos crearon con la prohibición. No había narcotráfico antes de la prohibición. ¿Quién arbitra el narcotráfico? La DEA. ¿Quién controla la seguridad y la defensa de todos los países del planeta desde esa miserable guerra que los soviéticos no tardaron ni 2 minutos en aprobar? Porque no hay nada más liberticida. Si no hay nada más liberticida que un soviético, es un estadounidense. O sea, son tal para cual. Bien. Ahora la DEA es la que controla las políticas de seguridad y de defensa de prácticamente todo el planeta con la excusa del narcotráfico. Es uno de los negocios más redituables del mundo. El precio sube porque la oferta está restringida. La competencia se dirime a tiros y eso genera una necesidad artificial de más policía, más represión, por tanto más control estadounidense sobre los países, más imperialismo, menos libertad. ¿Por qué cada vez hay más muertes y cada vez hay más drogas? Precisamente porque la prohibición es una guerra perpetua. Es una guerra que nació para que nunca se termine. Es como el terrorismo islámico. A ver, si vos estudiás mínimamente, sabés que hay una comisión que públicamente, una comisión del Senado estadounidense, crea Al Qaeda y pone al aristócrata saudí Osama Bin Laden, socio de la familia Bush en innumerables negocios petroleros, lo pone al frente de la yihad de Al Qaeda que ellos crean y financian para combatir el avance soviético en Afganistán. Si vos estudiás el libro Fuera de Control de Daniel Stulin, podés ver las transferencias bancarias que realizó el gobierno de Obama para financiar ISIS. Si vos estudiás un poco de historia, descubrís que el Imperio Británico, para desestabilizar el gobierno laico de Gamal Abdel Nasser en Egipto, creó a la Hermandad de los Hermanos Musulmanes. A ver, durante 1000 años de historia en los países musulmanes, cristianos y judíos tenían plenitud de derechos. Y ahora, en los últimos 70 años, tenemos terrorismo islámico precisamente cuando le conviene a la industria militar estadounidense. O sea, Estados Unidos es una economía de guerra. Estados Unidos no le vende un tractor a nadie. Estados Unidos lo único que tiene es el monopolio a través del sistema de patentes, que es un robo. Los liberales lo denunciamos desde su origen. Tienen los microchips, las corporaciones de internet que nos vigilan, los bancos, que no es poco, los bancos de inversión fundamentalmente, por ejemplo BlackRock, que es el dueño de Google y Mercado Libre, no los boludos que ponen la cara,
lo podés ver en el reparto accionario, y la industria de la guerra, que es su principal exportación. Estados Unidos es un imperio bélico, no es un imperio mixto como el británico, que era horroroso de todas formas, que era militar y era comercial. Estados Unidos es un imperio militar, como lo fue el romano, pero sin la grandeza de los romanos. Bien, hay un negocio. O sea, hay un negocio detrás de cada medida que combate la libertad de las personas. Claro. Hablaste recién del negocio del narcotráfico, que se solventa gracias a las drogas ilegales, pero también hay drogas legales y muy difundidas también, y que a veces hasta son la principal pauta, la principal financista de algunos medios de comunicación. Los fármacos, el negocio. La farmacia. Claro. Bueno, mira, justamente ahora que yo me puse a leer a Hipócrates y a los fundadores de la medicina, porque yo soy un total ignorante en el tema y creo que la gente tiene que educarse en esto para no convertirse en esclava de la farmacia y de la industria de la enfermedad, de la iatrogénesis, descubrí que la palabra farmacón, la palabra griega farmacón, significa al mismo tiempo remedio y veneno. O sea, desde Hipócrates, desde la edad antigua, existe la conciencia de que las drogas pueden servir para sanar o para matar, todas. Depende del uso que les des, depende de cada organismo en particular, que es algo que la medicina moderna rechaza de llano, y por eso hay cada vez más enfermedades, que los cuerpos asimilan de distinta forma las mismas sustancias. Depende de la dosis y, por supuesto, del conocimiento de quien la prescribe. Los médicos de hoy son técnicos y el principal negocio de la farmacia es enfermarte. Hay un autor brillante, que no es liberal por cierto, pero para mí es el pensador más completo del siglo XX, Iván Ilich. Iván Ilich llegó a ser obispo católico, lo separaron de la iglesia precisamente por sus ideas subversivas, y escribió 4 textos brillantes que creo que describen al despotismo moderno de una manera más inteligente y analítica, sustantiva, no objetiva, que cualquier otro pensador contemporáneo. Uno de ellos es Némesis Médica, la expropiación de la salud. Y Ilich ahí plantea qué es la iatrogénesis. La iatrogénesis es el negocio de que siempre estés enfermo. O sea, la iatrogénesis es que tu cuerpo se vuelva cada vez más dependiente de los químicos. Y más allá de eso hay todo un oscurantismo actual en la medicina, en la industria médico-farmacológica, porque los estudios no solo que son cada vez más caros, sino que son restringidos a las universidades, están financiados por corporaciones farmacéuticas o por gobiernos y no son fácilmente replicables. Por tanto, ya no es fácil determinar la veracidad científica de un estudio. Tenés estudios que te dicen que el chocolate te mata y estudios que dicen que el chocolate te salva. Todo depende de quién lo pague. Hace poco estalló el escándalo de Piero Anversa, este cardiólogo mega reputado que publicó 31 estudios truchos en una revista de Harvard porque le pagaban los impulsores de la investigación con células madre. Murieron muchísimas personas como consecuencia y los yanquis tuvieron que pagar una multa. No fue preso. Preso va Assange, el periodista más heroico del siglo XXI. Estos tipos no. En Estados Unidos el 36% de los chicos en algún momento tomó Ritalin. Ritalin es una anfetamina. Si vos mirás la estructura del Ritalin, contiene la estructura de la metanfetamina, que es supuestamente de las drogas prohibidas la más peligrosa. ¿Viste Bart Simpson? Cuando lo medican, es la parodia del Ritalin. 36% de los chicos han sido diagnosticados con síndrome de déficit de atención, que es un invento precisamente para drogarlos con anfetaminas y convertirlos en robots incapaces de razonar, que solo puedan obedecer y concentrarse en las tareas que les asignan. La cocaína, ¿vos sabés de dónde viene Merca? De Laboratorios Merck, que fue precisamente la compañía farmacéutica que la creó y que sigue operando al día de hoy. A ver, desde el mezcal mexicano hasta el opio afgano, todas las civilizaciones de la historia humana, en 5.000 años de historia de la civilización y de la historia escrita, tienen sustancias psicoactivas que han servido desde los rituales religiosos, preguntarle a los sufís, por ejemplo, hasta la experimentación o el mero placer, como las bacanales romanas. Y nunca hubo problemas. ¿A quién se le ocurrió prohibir las drogas? A los déspotas estadounidenses.
Tuvieron un precedente, es verdad, en el año 186 a.C., si no recuerdo mal, cuando se prohíben los rituales báquicos. La República Romana, el Senado de Roma, está muy preocupado precisamente porque muchos de sus ciudadanos desobedezcan los mandatos que el gobierno establecía, porque se iban a las bacanales, estas fiestas donde las sacerdotisas le daban setas alucinógenas, vino, grandes banquetes, y a través de la experimentación psicoactiva, eran ritos iniciáticos básicamente, adquirían otro tipo de conocimiento sobre la vida. En la persecución de las bacanales, para que te des cuenta cómo siempre fracasan las leyes prohibicionistas, tuvieron que instaurar de inmediato una medida de delación, incentivar a los delatores, porque la única manera de saber quién efectivamente consumía sustancias psicoactivas era que a otro lo denuncie. Y con eso terminaron generando un clima de odio colectivo similar al de las falsas denuncias feministas de la actualidad, donde terminaron 7.000 personas presas, y estamos hablando de Roma antes de Cristo, incluyendo senadores, y tuvieron que retirar la medida porque era un caos y estaban al borde de la guerra civil. O sea, siempre la pretensión de los enemigos de ciertas drogas es controlar la conducta humana, meterse en el espacio más íntimo de una persona. Lysander Spooner, brillantemente, uno de los más grandes liberales de la historia, escribió en 1874 Los vicios no son delitos, una reivindicación de la libertad moral, un ensayo que te explica con una sensatez invencible cómo lo que uno considera vicio, otro puede considerar que no es vicio, y en todo caso todas las acciones que un hombre toma pueden tener consecuencias negativas para su vida o su propiedad, pero en tanto y en cuanto no afecten, no agredan los derechos de terceros, vos tenés que respetarlas, porque así funciona el mundo, así funciona, te diría, la evolución y hasta la selección natural. O sea, vos tenés que ser dueño de tus decisiones. La libertad conlleva responsabilidad. Si vos quitás libertad, también quitás responsabilidad. Te convertís automáticamente en un esclavo. Yo vengo denunciando el tema de las drogas hace décadas, básicamente. Bueno, no décadas porque no lo tengo, pero fue uno de los temas que desde el primer momento llamó mi atención, incluso cuando yo era abstemio y no consumía absolutamente nada. Pero a ver, ahora te quieren decir que precisamente las drogas asesinan a las personas en masa. Del alcohol y del tabaco nadie dice nada, porque de hecho son drogas que ha fracasado la prohibición del alcohol, la han tenido que retirar y ahora son las que mayores impuestos reportan a los estados del mundo. Sin embargo, generan mucho más víctimas que la marihuana y que muchas otras más. O sea, y yo me pregunto, estos tipos le quieren sacar la marihuana a Valle Inclán, el LSD a Huxley, bien, el opio a Arthur Conan Doyle. Te voy a contar un dato de Illich. Illich, que era un hombre consecuente con sus principios, le diagnostican cáncer, un tumor en la cara. Le dicen, usted va a vivir 2 años con quimioterapia, como mucho. Illich no solo no se realiza la quimioterapia, sino que se trata con opio en su casa. Vivió 16 años más. Algo similar pasó con Spinetta, que le dijeron 3 años de vida y vivió 21. Avicena, que lo estudia en las facultades de medicina como uno de los 3 padres de la medicina, junto con el griego Hipócrates y el romano Galeno, decía en el siglo XI en Persia que el opio era la bendición de Dios para los hombres sabios. La primera droga que los yanquis prohíben en 1914 precisamente es el opio. Y todos los tratamientos paliativos de las enfermedades terminales al día de hoy, cuando la medicina ya no sabe qué hacer para salvarte, y ya lucraron todo lo que podían con estudios alargando artificialmente tu vida, con el envenenamiento de metales pesados en muchos casos, que es la quimioterapia, son opiáceos. Entonces yo no entiendo cómo puede ser que esté permitida la metadona, que es mucho más adictiva que el opio, en vez del opio, que es la sustancia natural causal. Bueno, claro, el opio libera, en cierto punto. El opio amplía horizontes y perspectivas, lo dice Huxley en Las puertas de la percepción. Aldous Huxley, que es quien supo ver en El mundo feliz que te van a dar el soma, por ejemplo los barbitúricos, los betabloqueantes, los antidepresivos, el Ritalin, te van a dar el soma, la droga del Estado, y te van a obligar a tomarla. Pero el Huxley mismo sabía que las drogas que te prohíbe el sistema son precisamente las que son peligrosas para su funcionamiento. Por eso yo defiendo la liberalización completa, venta, consumo y producción de todas las drogas, y me opongo al modelo uruguayo, al modelo de George Soros, que acá quiere copiar Alberto Fernández. Porque en Uruguay tenés, te lo dicen ellos mismos, la misma cantidad de marihuana incautada, la misma cantidad de presos por no adecuarse al régimen legal. Ahora tenés, el Estado monopoliza el cannabis, subió el precio,
tenés un registro de consumidores. Si te excedes en las dosis, en vez de mandarte a la policía, te mandan a los psiquiatras. O sea, mafia psiquiátrica. Farmafia, porque además después te desenganchan con sustancias químicas más adictivas. O sea, dejate de joder. Y 11 farmacias venden marihuana de uso recreativo. O sea, ¿dónde está la libertad? Y el resto de las drogas tienen penas aún más altas que antes. ¿Qué pasa? Descubrieron que la marihuana, monopolizada por el Estado, que es quien se encarga de qué cepa de cannabis sativa te da, de qué tipo de THC vas a consumir, puede ser utilizada como soma. Entonces, yo creo que lo que falta acá es que la gente se eduque al respecto. Porque el narcotráfico y la prohibición, que están estrechamente ligados, generan muertes de inocentes, encarcelamientos de inocentes, y fundamentalmente afectan a la gente que no tiene absolutamente nada que ver. Por tanto, no hay forma de defender lógicamente la política de drogas que tenemos hoy en día. Excelente. Y veo que en un momento hablaste del Ritalin en Estados Unidos, una droga que pareciera ser para estupidizar a parte de la población. No, ojo. Robotiza. Te disciplina y facilita una extrema concentración. Claro. Te hace... bloqueando sinapsis neuronales. Porque todas las drogas psiquiátricas lo que generan es anular una parte de tu cerebro. Por ejemplo, las que ahora le dan a todos los chicos que consideran depresivos, bipolares, etc., la mafia psiquiátrica, son drogas que inhiben la producción de dopamina. O sea, no solo te condenan a ser infeliz, porque es el negocio de la psiquiatría, que seas perpetuamente esclavo de ella, sino que además te inhiben de la posibilidad de rebelarte y de pensar con rapidez. La dopamina es el combustible de las sinapsis neuronales. O sea, sin dopamina o con dopamina restringida vos te convertís en un autómata estúpido e idiota. Y eso es lo que produce hoy la medicina moderna. Yo recomiendo para echar luz al respecto a Thomas Szasz, una eminencia psiquiátrica que escribió El mito de la enfermedad mental. Un psiquiatra reputadísimo que dijo, bueno, basta de mentir. Las enfermedades mentales, vos sabrás, se eligen por votación. No existe ninguna enfermedad real que se elija por votación. Una enfermedad real tiene que tener un conjunto de síntomas relacionados entre sí que en caso de no tratarse te conlleven a una disminución de tu esperanza de vida. O sea que te mata. Tarde o temprano te mata si no la tratas una enfermedad. La enfermedad mental no es así. La enfermedad mental es un conjunto de características de personalidad que arbitrariamente un grupo de lobistas, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, volvemos al imperio liberticida estadounidense, elige cada año como enfermedades. Por eso te pueden decir hace 25 años que la homosexualidad era una enfermedad, mentira total, y ahora que existen 112 géneros, mentira total. Esto básicamente es la diferencia entre cientificismo, o sea, el fetiche de la ciencia, o sea, la corporación científica, contra la verdadera ciencia, el espíritu científico, que es algo que vos podés comprobar por tus propios medios, que es replicable, que está en constante revisión. La ciencia se ha convertido en la anticiencia, o sea, los sacerdotes del siglo XXI son los médicos. Y como diría Foucault, esto es biopoder. Ya no tienen solamente el control sobre tu mente, tienen el control químico y biológico sobre tu cuerpo. Y la ignorancia de las personas las hace esclavas. Por eso yo me puse a estudiar medicina. Yo, tengo 25 años. Hay un tendal de padres muertos de mis amigos. Todos de clase media, muchos deportistas, se cuidaban. Todos murieron entre los 55 y los 60. En conclusión me puse a investigar. ¿Es verdad que antes la gente se moría a los 30 años? No, es una miserable mentira. En la Grecia de Hipócrates, en la Edad Antigua, la gente vivía 50, 60, 70, 80 años. En la Francia de los Ilustrados, la gente vivía 50, 60, 70, 80 años. Y en la Argentina del 2019, la gente vive 50, 60, 70 y 80 años con suerte. La diferencia es que ahora nuestros cuerpos son más vulnerables y consumimos una enorme cantidad de fármacos que antes los médicos no prescribían. Y por otro lado, los médicos, ya te digo, son técnicos. El gran problema son las corporaciones biotecnológicas y farmacéuticas que diseñan las sustancias. El médico no comprende la farmacodinamia, repite lo que aprende. Y es muy peligroso que nosotros como ignorantes, dice mi gran amigo Ricardo Iorio, que cada día lo quiero más, porque además es un cráneo, además una persona maravillosa. Nicolás, desde el momento que te sentás en una camilla y te pones un batulín blanco, ya no sos dueño de tu vida. Hay que revisar muchas cuestiones. Yo recomiendo que lean Némesis Médica, la expropiación de la salud de Iván Ilich, El mito de la enfermedad mental de Thomas Szasz, Nuestro derecho a las drogas de Thomas Szasz, Los vicios no son delitos de Lysander Spooner
e Historia General de las Drogas del español Antonio Escotado, que por más que tenga algunas diferencias políticas con él, creo que es un erudito inconmensurable, es el mayor experto sobre el tema y echa luz. Él mismo se ha tomado la molestia de reseñar y consumir la mayor cantidad de sustancias que existen en la humanidad y darle un enfoque histórico, sociológico y químico a su utilización. Y eso es lo que te permite descubrir que este problema de la prohibición es una de las tantas veces en las que el Estado te rompe las piernas para luego entregarte las muletas. Es una trampa mortal. Y hablando de hacernos robots y hablando de médicos que repiten y gente que nos mantenemos en la ignorancia sobre estos temas, siempre pensé que un gran generador de verdadera ignorancia era el sistema educativo. Nunca tuve la capacidad para oponerme y exponer un pensamiento muy complejo y desarrollado como para poder proyectar este pensamiento de que en el colegio siempre pensé me están como básicamente enseñando a odiar el conocimiento. O sea, me están obligando, me meten cosas por obligación, entonces digo, yo no quiero esto, no quiero saber de historia, no quiero saber de geografía, no quiero saber nada. Entonces, como si estuvieran obligándonos a odiar el conocimiento. Yo aprendí a leer a los 4 años, y no lo digo por presuntuoso. La verdad era un insistente, un insoportable. Y le dije a mi abuela, que era una mujer muy culta, políglota, profesora, enseñame a leer. Y además quería que me enseñe a leer un librito de Villiquen de Antigua Grecia, que era para chicos de 12 o 13 años. A mí me gustaban las figuras, ¿viste? Me terminé convirtiendo en un apasionado de la historia. Constaté desde el primer año del jardín de infantes hasta el último año del secundario, que por cierto abandoné, yo no tengo título secundario, no sé si crees que lo necesito, pero no importa, yo creo que no, soy consecuente con mis principios. Sí, un despistado diría, no, este tiene que tener 3 títulos universitarios para estar hablando así. Un doctorado, sí me han dicho, no, yo por suerte no. Desde el primer año del jardín de infantes hasta el último año de la secundaria, que es cuando pude abandonar al cumplir 18 y huir y ser libre, aunque ya me había ido a vivir solo a los 15, yo siempre supe que la cárcel escolar, como la llamé siempre, y tengo los testigos, no se trataba de educarte, sino de disciplinarte. Yo me acuerdo la cantidad de maestras kirchneristas, adoctrinadoras que me tuve que fumar en la primaria, una incluso que nos estaba contando el cuentito fantástico de la juventud idealista de los 70, que ojo, tampoco es que los milicos fueran santos, era una manga de criminales, pero había claramente 2 bandos criminales. Yo le digo, no, señorita, eso es mentira, por esto y por esto. Le digo, el nunca más, le saco el reporte de la CONADEP, tenía 11 años, la tipa quedó así y dijo, ay, si sabés tanto venía a dar la clase, bueno, me paré, borré el pizarrón y di la clase. Tenía el promedio más alto del colegio y me llevaban, digamos, me presentaban a cada visita académica que había o corporativa en el colegio y sin embargo no me dieron ni la última escolta de un estandarte porque lo que importaba no era ni siquiera tu capacidad, incluso dentro de esas reglas perversas, sino tu sumisión. O sea, que vos seas sumiso y obediente. La escuela es un invento de hace 150 años. O sea, muchas cosas son un invento de hace 150 años. El gran problema ha sido el positivismo. O sea, esta cuestión del Estado moderno que se propone como tu benefactor, cuando en realidad el Estado moderno es la forma de violencia más autoritaria e invasiva que ha existido nunca. De la mano de las corporaciones que dicen que han traído el progreso, Milei Dixit, y que en realidad son oligopolios y monopolios que viven de incentivar una casta política que prohíbe, regula y restringe el surgimiento de competencia. Por tanto, tienen mercados cautivos, esclavos. O sea, yo te digo, mercado libre es lo mismo que la FIP, básicamente, hoy por hoy. Por eso tiene prebendas y privilegios estatales, no porque sean grandes emprendedores, al contrario, porque ayudan al Estado a robarle a las personas. Bueno, así funciona el capitalismo moderno y todo esto tiene su origen, además, con la educación pública, la salud pública, etcétera, en el siglo XIX. Y el feminismo. O sea, gran parte de lo que vivimos ahora comenzó a gestarse hace menos de 200 años. Sistema escolar. Bueno, en la Atenas de Pericles había 300.000 personas. ¿Bien? No había un solo analfabeto y no había una sola escuela. La tradición de conocimiento era oral. Y los griegos desarrollaron absolutamente todas las áreas del conocimiento humano hasta límites muy superiores a los que hoy hemos llegado. O sea, hoy estamos en una instancia de conocimiento primitiva en comparación a lo que los griegos sabían.
Gran parte de esa bibliografía fue quemada por la bendita Inquisición, que defienden ciertos trasnochados, y por muchas otras instituciones autoritarias, y rescatada por los árabes. Pero ha desaparecido muchísimo material. Ahora, a ver, sin embargo, no solo los griegos no eran analfabetos, la gente aprendía sus oficios haciéndolos. ¿Vos sabías cómo llegabas a ser ingeniero? Este es el nacimiento de la burguesía, ¿eh? Atentos los liberales. El nacimiento de la burguesía cuando era algo honesto, digamos, salimos de los feudos, del oscurantismo medieval que nos llevó al campo y volvemos a la ciudad, abrís un taller y vos entrás como aprendiz primero al taller. Y si demostrás que sabés, te convertís en ayudante. Y si sos bueno, te convertís en oficial. Y si realmente sos un experto, pero lo demostraste con tu trabajo, con tu experiencia, porque las cosas se aprenden haciéndolas, empirismo, te convertís en ingeniero. Samuel Smiles, un liberal de 1830, escribió un libro que se llama Self-Help, autoayuda, que no tiene nada que ver con Pablo Coelho, esta Mateas y esta manga de chorros. Al contrario, es una semblanza al espíritu del hombre autodidacta. Él explica cómo los más grandes inventos de la revolución industrial fueron realizados por gente que experimentaba en su casa, sin una formación académica, pero con mucha disciplina, mucha lectura elegida por ellos mismos. Esos son los casos de los grandes sabios del mundo. O sea, yo claramente no me considero para nada ni un sabio, ni un filósofo, ni un intelectual. Yo soy un divulgador, pero la realidad concreta, te lo dice el mismo Iván Illich, es que el sistema educativo lo que hace es estupidizarte. Te secuestran durante los 13 años de mayor creatividad de tu vida y te enseñan, te adoctrinan en realidad, te imponen una concepción totalmente mentirosa de que tu país o tu pueblo se resume en una bandera y un Estado. Y en realidad el Estado es el que oprime al pueblo. Pero consistentemente te meten eso en la cabeza. Te enseñan a obedecer, a pararte enfrente de alguien que manda, porque sí, porque no te explican sus decisiones. Te encierran, básicamente te extirpan tu vida y te convierten en una rata de laboratorio. Ahora vos tenés un montón de tipos que salen del secundario analfabetos. Ni que hablar de los universitarios. A mí me encanta cuando Illich se despacha contra los universitarios. ¿Dónde está el reducto del feminismo radical? En la clase media universitaria. ¿Dónde están los burócratas parásitos inútiles que no podrían vivir sin el Estado? En la facultad de Sociología, en la facultad de Comunicación Social. Esa manga de chorros. Y te digo más, vamos a ampliar un poco más. Los abogados. Los abogados proliferan como proliferan, no porque el derecho sea algo que inventó el Estado, sino porque el Estado y los abogados que son legisladores crea su propia necesidad a través de los parlamentos, generando cada vez más leyes incumplibles para joderle la vida a la gente, generando conflictos artificiales en la sociedad, y ahí aparecen los abogados. La corporación médica que se cubre entre sí. Vos tenés casos hoy cada día más notorios, por más que quieran evitar que haya notoriedad, porque las farmacéuticas son los principales sponsors de los medios, vos bien lo dijiste. En el sanatorio Berazategui, donde le cortan la pierna equivocada a una mujer, 2 años antes un tipo había entrado con un brazo roto y terminó en estado vegetativo. Y no lo cierran. O sea, está el Estado que regula y vela por tu salud. Dale, déjate de joder. Los peritos médicos no son solamente peritos, y cubren a sus colegas. Por eso los médicos no van en cana por mala praxis. O sea, no solo son sacerdotes, también son aristócratas, tienen sus propios privilegios. O sea, vos ves cómo el Estado, vacunación compulsiva, más médicos, más farmacéutica. El Estado permanentemente crea necesidades artificiales y le permite a los universitarios tener un nivel de vida un poquito mejor a través de mercados cartelizados. Vos fíjate, lo más rentable de este planeta, yo no digo que sea lo mejor, pero lo más rentable es la informática. Lo que se puede sostener sin apoyo estatal. De todas formas lo utilizan y todas las grandes corporaciones, Google, Facebook, nos lo demostraron Assange y Snowden, viven de espiarnos. Es un hecho concreto. Toda nuestra información va a parar a los servidores de la National Security Agency, Proyecto Prisma. O sea, no lo niegan los yanquis. Es así. Bien. Ahora, ¿qué pasa? De todas formas, estas empresas que originalmente surgieron en el mercado sin apoyo estatal en un principio, las crean tipos que son autodidactas. O sea, el mafioso de Zuckerberg no terminó la universidad. Bill Gates tampoco, Steve Jobs tampoco, Galperín tampoco. O sea, los grandes informáticos te demuestran objetivamente que el sistema escolar no funciona. Sin embargo, esos mismos tipos meten guita en políticas públicas para que la masa se eduque en lo que a ellos les sirva. ¿Entendés? O sea, la escolarización es lo contrario del aprendizaje.
La escolarización te dice qué tenés que pensar. El aprendizaje te permite elaborar tus propias conclusiones y, por otro lado, administrar tu tiempo de manera más útil. Yo ya te dije, Illich, La sociedad desescolarizada, texto brutal, me cambió la cabeza totalmente. Thoreau, otro gran héroe liberal, fundó una escuela libre antes de que lo metan preso por rebelarse contra la invasión estadounidense a México. También lo hizo Josiah Warren, pero acá mismo, William Morris, Almafuerte. Ellos pensaban que la gente a los 13 años tenía una idea de lo que quería. ¿Querés ser músico? Bueno, vas a ir con este muchacho que te enseña a tocar la guitarra y vas a ser músico. ¿Querés ser carpintero como tu papá? Anda a trabajar a la carpintería y aprende a hacerlo. ¿Querés ser arquitecto? Bueno, empezá en una obra de construcción y si demostrás que valés al lado de un arquitecto que sabe, te vas a ser arquitecto. El mundo funcionó así y nadie se moría. Al contrario, éramos bastante más libres antes. Lo que no significa que el pasado fuera mejor en todo. Sencillamente que hay un relato, que es el que les conviene a los dueños del sistema, de que nunca estuvimos mejor y que necesitamos que todo sea así. Títulos universitarios para ejercer profesiones. George Palante escribió en el siglo XIX El espíritu de la corporación, aterrorizado por esta locura demencial socialista de que haya gremios profesionales que regulen la actividad profesional. O sea, no solo tenés que pasar por una universidad, también tenés que rendirle pleitesía a tus colegas y a los más aventajados. Y funcionan como una corporación en vez de competir entre sí. ¿Te das cuenta? O sea, realmente hay un nuevo totalitarismo en el cual todo se disfraza de democracia, de libertad, de derechos humanos, y en realidad es la misma forma de salvaje opresión de los monarcas despóticos, de los inquisidores y verdugos que prendían fuego gente, solo que ahora están disfrazados de científicos y de políticos demócratas. Bueno, a mí entonces me queda claro que vos te autodefinís como anarquista liberal, ¿puede ser? Yo soy liberal. ¿Y qué es para...? Y yo soy liberal, tan liberal clásico como Gustave de Molinari, Herbert Spencer, Thomas Paine, Bastiat, Mariano Moreno. ¿Por qué muere Mariano Moreno? Tal vez por decir, si los pueblos no se educan, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no sabe lo que puede, lo que debe y lo que está obligado a defender, correremos la trágica suerte de suplantar nuestras cadenas por otras nuevas, mudando de tiranos en lugar de acabar con la tiranía. Yo defiendo una tradición de pensamiento que tiene más de 200 años, en realidad, desde Epicuro y Lao Tse, que se sabe que a los hombres hay que dejarlos hacer, y que justamente darle poder a unos sobre otros es nefasto y solo genera maldad y exacerba lo peor de la condición humana. Pero yo formo parte de una tradición que elaboró la idea de la división de poderes y la enterró. O sea, a nosotros nos importa la libertad ante todo. Y yo soy anarquista como consecuencia del liberalismo, porque sabemos que los estados, como todos los monopolios, no se autorregulan, no se autolimitan. Y la historia lo demuestra. ¿Pagamos más impuestos ahora que hace 10 años? Sí. ¿Que hace 20? Sí. ¿Que hace 100? Muchísimos más. Acá y en todo el planeta. Y hay bancos. Y supuestamente estamos en una era dorada del capitalismo, según Milei, según Spert. Spert el que quiere crear la DEA Argentina, seguir encarcelando y matando inocentes. ¿Bien? El que quería pedirle más deuda al Fondo Monetario. Nosotros sabemos que la deuda es ilícita. Los liberales fueron los primeros en repudiar la deuda externa, contra lo que dicen los zurdos y los pseudoliberales de mierda como Spert. ¿Por qué? Porque vos no podés contraer contrato como gobierno, vos no podés firmar un contrato en el nombre de tus ciudadanos, porque tus ciudadanos en realidad son esclavos. Nunca te eligieron realmente, porque no eligieron si vos podés tomar deuda a su nombre, sacarle la mitad de lo que ganan, educar a sus hijos en el dogma de género. No elegimos nada. Hay otros anarquistas que para mí tienen posturas muy valiosas, como Illich, que no es liberal, aunque tampoco le gustaba definirse con ninguna etiqueta. Y hay mucha otra gente que no es liberal y que es sumamente importante para las luchas antisistema que yo llevo adelante ahora. Lo único que te digo, desde el Estado no vas a llegar a ningún lado. La lucha es contra, no desde las instituciones. Cierro con esto y bueno, espero que tu audiencia sepa valorar este mensaje y los invito a todos a unirse al canal Los Liberales, que lanzamos junto con muchos otros liberales consecuentes y personas muy valiosas que quizá no tenían tanta exposición pública como yo, pero saben tanto o más que yo. Flavio Gardela, Martín Venegas Ortega, Guillermo Ferraro Medina, Manuel Cantero, así que son bienvenidos porque educar es combatir y el silencio no es mi idioma. Excelente, muchísimas gracias Nicolás por esta nota. A vos, la disfruté muchísimo. Dale. Y también
los invito, y seguramente los invitarás vos, que sos el dueño de la organización, a unirse a Libertad y Equidad. Por supuesto. No soy el dueño, por Dios. Yo soy el presidente de la organización. Sí. Están invitados a formar parte. Entren a libertadequidad.org y no importan sus ideas políticas, lo que importa es que quieran oponerse al autoritarismo de género con acciones concretas. Excelente. Muchísimas gracias, Nico. Gracias a vos, Fede. Hasta luego.